pastor Adolfo Hernández y en esta ocasión quiero presentarles a mi esposa Betty, Hola, hola. a mi hija Ruth. Hola, hola. Ella tiene 11 años de edad. En esta ocasión ellas vienen vestidas con el traje típico que una tarahumara le caracteriza. Bueno, pues nosotros tuvimos el privilegio de capacitarnos en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, en la licenciatura de Misiones Transculturales. Somos parte de la Iglesia Bautización de la Ciudad de México y hace una semana, por la gracia de Dios, cumplimos 5 años como misioneros aquí en la Sierra Tarahumara. Antes que nada, déjeme decirle que empecé a conocer del Señor Jesucristo en una escuela bíblica de vacaciones. Fue ahí donde comenzó toda esta aventura. Al pasar el tiempo reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. A los 15 años me bauticé y desde ese momento comencé a involucrarme con su iglesia sirviendo al Señor. Años más tarde, me casé con mi esposa Betty y juntos empezamos a servirle a nuestro Dios dentro de la iglesia. Al año de casados nació nuestra hija Ruth Abigail. Entonces, como familia, continuamos a estudiar más a profundidad la palabra de Dios. Con el tiempo se dio la oportunidad de capacitarnos en la iglesia, en los diferentes talleres que se impartían en ese momento. Recuerdo que en cierta ocasión llegó una misionera a nuestra iglesia en un culto de misiones. Ellos habían ministrado en Venezuela y compartían la siguiente historia acerca de un hombre de origen chino, que habiendo encontrado la paz en el Evangelio, cuestionó al misionero Hudson Taylor: ¿por qué tardaron tanto en traernos el Evangelio? Mi abuelo y mi padre buscaron durante mucho tiempo la verdad y murieron sin conocerla. Esta pregunta marcó mi vida, porque sin duda muchos están ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Muchos se pierden la oportunidad de encontrarse con Jesús, solo porque nosotros no llevamos este valioso mensaje de salvación. Desde ese entonces, supe que Dios quería usarme para llevar el Evangelio a aquellos que no le han conocido. Sin duda no fue fácil aceptar el reto. Me hacía muchas preguntas en mi mente y una de ellas era el cómo nos vamos a sostener. Cómo iba a sostener a mi familia. En ese entonces mi hija Ruth tenía meses de haber nacido. Con mi trabajo apenas nos alcanzaba para cubrir los gastos de la familia. Si me dedicaba de tiempo completo como misionero, la pregunta era ¿cómo nos vamos a sostener? Al terminar el culto, mientras entonaba el canto Heme aquí, yo me puse a orar y le decía al Señor mentalmente que yo estaba dispuesto a ir, pero ¿cómo le haría para sostener a mi familia? En eso, una hermana que estaba al lado de mí, una desconocida por cierto, porque no era de la iglesia, puso su mano sobre mi cabeza y me dijo las siguientes palabras: si Dios te está llamando, ve, no te preocupes, que Él te va a sostener. En eso me fijé para ver quién era, y me preguntaba cómo sabía la hermana que yo estaba batallando con mi llamado. En esto entendí que Dios me estaba confirmando para servirle. Un día, leyendo la palabra de Dios en Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30, me encontré con lo siguiente, que dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Sin duda la voz de Dios fue clara a mi vida. Él me estaba buscando a mí, y en ese momento Dios me hizo dar el paso de fe para servirle como misionero. En casa teníamos una célula en el cual Dios nos permitió estar al frente, compartíamos la palabra de Dios, convivíamos y gracias a Dios logramos ver varias personas que se convirtieron al Señor. Así que durante el día trabajaba para sostener a mi familia, pero en las tardes y otros tiempos libres hacíamos visitas a los hermanos a sus hogares y les discipulábamos. En la iglesia pues tratábamos de apoyar en todas las áreas que podríamos como familia. Después de terminar de estudiar en el seminario, inmediatamente nos mudamos a la Sierra Tarahumara. Como todo nuevo proyecto, estábamos emocionados y con muchas expectativas, dando los primeros pasos, y aún más sabiendo que Dios estaba con nosotros en todo este proceso. A principios fue emocionante, el conocer nuevos lugares, nuevas personas, nuevas culturas, pero llegaron momentos donde el choque transcultural llegó a nuestra familia, donde sí anhelábamos regresar.
Hubo momentos donde mi hija Ruth nos decía, ya papá, ya vámonos. Ya extraño a mis primos, extraño a mis amigos, entre otras cosas. Igual nosotros extrañábamos a la familia y la vida que habíamos dejado en la ciudad. Pero a la vez estábamos emocionados enseñando la palabra de Dios. Y esto nos ayudó porque estábamos muy ocupados en aquello que nos apasiona, dar a conocer el gozo de la salvación en Jesucristo a los tarahumaras. Una de las cosas más difíciles que enfrentamos al llegar a la sierra es lidiar con la inseguridad, pues nunca en mi vida estaba tan expuesta a tanta inseguridad. El vivir con el miedo, la incertidumbre de no saber con qué te vas a topar, saber que expones a la familia, fue de las muchas cosas que en un principio me hacían pensar en regresar. Pero Dios fue bueno y nos permitió encontrar paz al refugiarnos en Él y fortalecernos en su palabra, diciéndonos que Él nunca, nunca nos abandonará. Otro de los retos y desafíos que enfrentamos como misioneros fue empezar a traspasar las barreras del idioma. Aunque la gran mayoría de los tarahumaras hablan el español, su comunicación es muy limitada. De hecho, muchos conceptos bíblicos son difíciles de ser explicados, por lo que Dios nos ha llevado a aprender el idioma rarámuri. No ha sido fácil. Seguimos en el proceso, seguimos aprendiendo, pero Dios ha sido bueno al darnos esta oportunidad de comunicar el mensaje en el idioma materno de los rarámuris. Comúnmente, la manera de compartir el Evangelio es a través de las amistades y haciendo relaciones. Buscamos espacios de estar con la gente, convivir y así mostrar el amor de Dios a través de nuestras vidas. Para llegar al corazón de los tarahumaras es necesario generar confianza. Una vez así, está listo el terreno para sembrar el Evangelio. Una de las estrategias que seguimos para evangelizar y discipular ha sido a través de las historias cronológicas. Esto es por la cosmovisión que tienen los tarahumaras. Así ponemos las bases del Evangelio desde el principio, empezando desde Génesis, contando la historia de la creación hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo, y así continuar con la enseñanza de los apóstoles. Se llevan a cabo cultos en los hogares.
En primer lugar, ver una iglesia establecida en la comunidad de Zaguache, donde hay un grupo de hermanos con una fe sólida bajo la cobertura actual de un misionero y una iglesia que les respalda. Número 2, pues plantar y poner los cimientos para el nacimiento de una nueva iglesia en el municipio de Huachoche, la iglesia Familias en Plenitud. Número 3, el observar a varias personas abrazar el Evangelio, ser testigos de su crecimiento y de su desarrollo, al punto de volverse ahora discípulos del Señor. Cuarto, ver crecer y desarrollarse a varios niños abrazando la fe cristiana a través del ministerio infantil que desarrolla mi esposa. Chimirigue, echi te nuki y echi rijoy. Chimirigue. Chimirigue. Chimirigue echi muki. Echi rijoy. Garajuco, mujer. Chimirigue. Chimirigue echi muki. Chimirigue. Eva. Echi rijoy. Adán. Garajuco. En sexto lugar, hace 5 años se dio inicio a un nuevo proyecto de plantación de huertos de manzano. Hubo muchos retos y desafíos al principio, pero ahora no solo disfrutamos del fruto, sino que se ha dado paso a un nuevo proyecto que consiste en elaborar las mermeladas de manzana, un producto totalmente artesanal, libre de conservadores. Hemos visto crecer los árboles poco a poco, así como también participar de los primeros frutos. Esto sin duda es una comparación de lo que sucede también a la par con la siembra del Evangelio en la Sierra Tarahumara. Dios nos llamó a sembrar. Sembramos árboles de manzana y cosechamos hoy en día manzana. Sembramos el Evangelio y estamos cosechando discípulos para la honra y gloria de nuestro Señor. Dios les bendiga.